Hola querido amigo, hola querida amiga, gracias por seguir en la cuarta parte de este programa y te estaba diciendo que las emociones, que le des un espacio para sentirlas, porque las emociones te están dando un mensaje y ese mensaje no lo puedes percibir si estás siempre en otro lugar, haciendo tus tareas y en ese corre, corre, como dice una de mis hermosas compañeras, y cuando no tienes un espacio para ti, entonces esas emociones no pueden expresarse y cuando no escuchas esas emociones, te enfermas. Emociones atrapadas, esas emociones enferman. ¿Por qué? Porque no has escuchado las señales que te manda el cuerpo y cómo nos comunicamos con nosotros mismos, con nuestras emociones. Entonces, aquí nos damos cuenta qué importante es aprender a manejar estas emociones. Por eso el programa anterior fue inteligencia emocional, que aprender a ser inteligentes emocionalmente. Y eso tiene que ver, claro, contigo mismo, eso está en ti, eso no viene de afuera y esas emociones positivas hay que cultivarlas y encontrar el lado bueno de las cosas, porque siempre estamos aprendiendo, es un aprendizaje. Toda esta vida es un aprendizaje. Si las cosas no fueron como te las has pensado, entonces tienes que aprender a hacerlas de otra manera. Eso ya lo decía el famoso Einstein, que decía, si haces lo mismo esperando otros resultados, eso es una locura. Entonces cambia las acciones para tener otra clase de resultados. Y con las emociones es igual. Y valga la metáfora, es igual. Porque tus emociones, con eso crea nuestra realidad. Las emociones crean nuestra realidad. Y las emociones nos conectan con nosotros mismos, con nuestro interior, porque allí están. Si no escuchamos esas emociones, ¿qué nos pasa? Migrañas, jaquecas, colitis y todo este mundo que en realidad no queremos estar allí. Nos deprimimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos manejando no bien esas emociones. No estamos siendo inteligentemente emocional como para saber manejar esas emociones. Te dije en los módulos pasados que te dediques un tiempo y cuando más lo hagas en tiempo y en oportunidades, vas a dar cuenta que vas a aprender a manejar mucho mejor esa clase, todas las clases de emociones. Y Bradley Nelson en su libro dice, que habla de las emociones, dice también que hay más de 60 clases de emociones. Y solamente hay esas emociones básicas que dice que son tres: la tristeza, el miedo y la ira. E incluso estas tres las disfrazamos. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces sentimos rabia y nos aislamos, ¿sí? Y en realidad tristeza, o disfrazamos esa rabia con tristeza. Entonces, como y a veces incluso no podemos darle un nombre a esa emoción. Y te decía también en uno de los programas, en el programa pasado, aprende a darle un nombre a estas emociones. ¿Y cómo lo haces? En donde te sientas y contigo mismo y deja y observa en ti qué clase de emociones estás moviendo, qué sensaciones hay y qué pensamientos hay. Todo esto es un cóctel, esas emociones, esos sentimientos. Y ya sabes, cuando manejas PNL, podemos cambiar incluso estas emociones con nuestras técnicas, pero vamos a ir dentro de un ratito con este tema. Lo te decía que cambiar esas emociones o identificar esas emociones, si es de miedo, si es de ¿qué estás sintiendo realmente? Y cuando lo haces,
deja que esa emoción se mueva en tu sistema, de ese mensaje, o a veces incluso te dice qué quieres hacer y que no debes hacer. Bueno, esta es una técnica muy interesante y tiene un potencial muy grande, porque ahí sí que aprendes a manejar las emociones y aprendes realmente desde el interior de tu ser a mover, a saber, a integrar todas tus emociones, y incluso no vas a enfermarte más. Si manejas tus emociones y sabes manejar tus emociones, el grado de enfermedad va a ser mucho menor, porque estás moviendo esa energía en donde tiene que ser, en algo positivo. Puedes transmutar estas energías en algo positivo, si no lo son. Y te decía que en la programación neurolingüística trabajamos mucho con las emociones. Las emociones, y hacemos nuestros anclajes con emociones. ¿Con clase de emociones? Con emociones positivas, activando esa chispa, como te decía, activando esas emociones. Es una herramienta, emoción es una herramienta que se puede, como herramienta para el caso este. Es una herramienta poderosísima. Así podemos cambiar los estados de las personas y hacer un cambio neuronal. Si podemos activar si activamos esas vivencias, esa emoción al máximo potencial, entonces podemos cambiar esos circuitos neuronales. Ya hacemos un anclaje, hacemos una línea de la vida, hacemos el switch, como te decía, que es cambiar de imagen. Mira qué potentes son estas emociones en toda nuestra vida. Y esas emociones fuertes, esas emociones que nos impactan, en este caso positivo, te decía, podemos cambiar el estado de la persona. Y así trabajamos en la programación neurolingüística, cambiando esos estados que están gobernadas por las emociones. Mira qué interesante y qué importante es. Incluso escuchaba a Greg Braden hablando también de la importancia de las emociones. Y Greg Braden es un científico también, y él maneja la espiritualidad muy bien también. A pesar de ser un científico, es muy espiritual. Y también habla de las emociones y la importancia de las emociones. Y cuando expresas esas emociones, cuando manejas esas emociones, te conecta con tu ser también, porque somos amor. Y cuando esa es una emoción también, la emoción, la sensación de amor, eso está activando ese médico interno, está activando todo tu potencial, estás vibrando en una sensación, en una vibración que es abundancia, que es paz, que es crecimiento, que es evolución, bueno, en todo lo positivo, para no hacer la lista tan larga. Entonces, ¿a qué nos decidimos? A cultivar emociones positivas. Y sí van a haber emociones negativas, sí que las van a haber, pero eres tú, y otra vez vuelvo a decir, eres tú el que decide qué clase de emociones quieres cultivar. Y mira, hay un libro que es la traducción del alemán al español. No sé en español si tendrá el mismo título, pero en traducido es que hay un manual para ser infelices. No sé cómo se llama esto en español, pero la traducción así simple es del alemán al español, es como un manual para ser infeliz. Y incluso nos causa gracia, porque ya estamos a veces tan acostumbrados en cultivar esas emociones negativas que nos bajan tanto el sistema y la energía, que no nos damos cuenta. Y cuando lo lees, te parece como un cómics, porque en realidad sí, así a veces estamos ya metidos en todas esas emociones negativas que nos hacen adictos también. Emociones negativas nos hacen adictos.
¿A qué? A estar más desmotivado, más triste, más con ira, porque es como una droga, son esos químicos que producen nuestro organismo y nos causa una adicción. Pero mejor ser adicto a ser feliz, ¿qué te parece? Sería una buena idea cultivar más ese manual para ser feliz y no para no serlo. Entonces cultiva por favor esas emociones positivas y usa esas negativas como una señal de un despertador que te dice, oh, ok, tengo que levantarme, no, o yo no tu móvil porque tienes una cita. Usa eso como un despertador o como una señal que te dice, no estás pensando positivo. Ah, ok, entonces voy a pensar positivo. Mira qué alianza vas a hacer entonces cuando aprendas así a manejar tus emociones. Y esa fue una pequeña técnica también que te di. Entonces, cuando tienes emociones negativas, ¿qué haces? La utilizas como una señal para tener una positiva. Fantástico, fantástico. Queridos amigos, estamos ya al final del programa. Te deseo una feliz semana con emociones de amor, con emociones positivas. Ha sido un placer estar contigo aquí. Y gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu amor y tu cariño. Nos vemos en el siguiente programa. Mi nombre es Isabel Schön. Chao.